Bienvenidos a Esto también es política, el podcast viajero que trata de haceros llegar las realidades que existen más allá de nuestras fronteras. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez, y hoy vamos a hablar de una realidad tan difícil de entender como dura, la guerra de Siria. Acompáñanos, que empezamos. Esto también es política. Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 36 de Esto también es política, el podcast amable, sencillo y humilde, sin pretensiones amplias, que viene a traeros el mundo de la política para que todos estéis entretenidos y sobre todo para que tengáis conocimientos extensos y muy grandes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estaba ahora mismo, o sea, lo que es, cuando has dicho episodio 36, me ha venido la idea a la cabeza que esos son 9 meses. O sea, llevamos un embarazo juntos, Mario. Madre mía, qué pereza, ¿no? A veces se me ha hecho largo y a veces muy corto, estoy ahí dudando. Bueno, esto va para largo, señores, o sea que no es una amenaza tampoco lo que estoy diciendo. O sea, bueno, un poco sí. Vale, es en plan, bueno, pues avisaros que estamos muy arribita, porque estamos muy puestos en el tema. En fin, todo bien, ¿no? Era el resumen. Sí, perdona, es que me evado en mis pensamientos. Efectivamente, muy bien evadido. Bueno, hoy venimos a hablaros de un tema bastante serio, pero que por otra parte, bueno, no por otra parte, sino que es uno de esos temas que, como he comentado ya varias veces, del que todo el mundo habla y del que todo el mundo desconoce un poco, yo creo. Hoy tocamos el tema de la guerra de Siria. Sí, es un tema muy complejo de seguir. Es complicado, sobre todo si nos atenemos solo a la información que aquí nos llega. La que nos llega es muy poca, bastante, digamos, sesgada, sobre todo en el sentido de bueno, nos llega una parte de la guerra, pero no nos llega la complejidad que tiene, que vamos a ir viendo durante el episodio de hoy, que es bastante. Sí me gustaría empezar, si me permites. Sí. Decir que es un tema delicado, que vamos a intentar explicarlo de una manera clara, esperemos que sencilla, comprensible para nuestros oyentes, pero que lo que vamos a intentar es explicar la política que hay detrás del conflicto y que en ningún caso nos debemos olvidar que lo más allá de esta explicación lo que existe es una guerra y una situación durísima para muchas personas que la están sufriendo, y que eso creo que no nos debemos olvidar, y que en cierto modo podría ser una continuación del capítulo aquel del podcast Action Day cuando hablamos de los refugiados. Sí. Bueno, como siempre decimos, si todo esto sirve para que podamos hablar o opinar con papeles en la mano y con información y no tirarnos al cuñadismo, pues bienvenido sea. Así que, por donde tú quieras empezar, empezamos. Bueno, pues yo, como buen historiador que soy, pues me gustaría hacer una introducción breve histórica para que más o menos veamos de dónde viene esto. A ver, la zona de Oriente Medio todos somos conscientes de que es una zona un poquito delicada, ¿no? Que siempre está, siempre es una zona bastante tensa, con muchos conflictos. Recordamos que es la zona no solo de Siria ahora, es la zona donde están Irak, Irán, Arabia Saudí, Israel, sí, Palestina, Turquía por el norte, Egipto. Quiero decir, es una zona, en geopolítica se dice una zona bastante caliente. Uh-huh. Podríamos hablar mucho, ha sido una zona controvertida durante toda la historia, pero para centrarnos un poquito, voy a empezar desde una cosa, un episodio histórico que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, que fue el Pacto Sykes-Picot. El Pacto Sykes-Picot fue un pacto entre Reino Unido y Francia, en la Primera Guerra Mundial, aliados en contra del entonces Imperio Otomano, que básicamente lo que hacía era repartirse las fronteras de la zona de Oriente Medio y de sus zonas de influencia. Hay que recordar que en el año 17 Rusia empieza la revolución, se retira de la Primera Guerra Mundial y entrará posteriormente también a este pacto para tener una zona de influencia. De hecho, es uno de los grandes orígenes porque Rusia es la gran potencia, sobre todo después de la Guerra Mundial, que queda en la zona influyendo en los asuntos de Oriente Medio, y por eso no nos tiene que extrañar que hoy Rusia esté tan involucrada. Uh-huh. Hay que decir que este reparto fue para el Reino Unido
se quedó la zona de Palestina y de Irak. Si bien es cierto que Irak fue ya dejado en manos de un gobierno iraquí, un gobierno nacional en 1932, el primero fue la zona de Palestina, estuvo la tutela británica hasta 1948, cuando Reino Unido, que había permitido una emigración masiva de judíos en la zona, y cuya retirada se suponía que iba a dar lugar a la creación de dos estados, cuando Reino Unido se va, todos los países musulmanes de la zona decidieron atacar a Israel. Empezó así la primera guerra árabe-israelí en 1948, que dio lugar a todo lo que aún hoy sigue existiendo en la zona. No me voy a detener aquí porque hoy vamos a hablar de la guerra de Siria, no del conflicto palestino-israelí. Pero sí, bueno, sí. Dime. Solo una pequeña apunte o una pregunta. ¿El interés de países como por ejemplo Francia o Reino Unido por esa zona es por algo específico o simplemente por el hecho de situarse en una zona estratégica con respecto a otros países? Vamos a ver. Francia y Reino Unido en aquel entonces eran potencias aliadas en la Primera Guerra Mundial. Estaban luchando contra los imperios y en esa zona concretamente contra el Imperio Otomano. Uh-huh. El Imperio Otomano, que es un imperio musulmán que se ha introducido en Europa a través de lo que hoy sería Turquía, que en ciertos momentos de la historia llegó incluso a asediar Viena, es decir, estamos hablando de un poder bastante grande. Evidentemente, para poder derrotarles en su zona, los aliados, Francia y Reino Unido principalmente, necesitan a los musulmanes de la zona. Entonces, digamos que una vez acabada la guerra, se reparten las zonas de influencia a modo de tutela, ¿no? de esos países, una vez, digamos, para asegurarse de que el Imperio Otomano no va a volver a levantarse. Pero por supuesto no debemos olvidar de que la zona es muy rica en recursos. Estamos en la época en la que la industrialización ya se ha expandido y los recursos como el petróleo o el gas natural son muy codiciados. Estas zonas son muy ricas en ambos recursos y además coincide también que el transporte por aquella época de estos recursos era complicada porque tenía que ser por mar, pero muchos de estos recursos tenían que salir a través del Mar Rojo por el estrecho hacia el Mar Mediterráneo. Uh-huh. Entonces las potencias aliadas, principalmente Reino Unido y Francia, lo que quisieron era asegurarse que tenían salida al mar Mediterráneo para poder hacer llegar esos recursos a sus países o a sus colonias. ¿Vale? Entonces, igual que Reino Unido administró Palestina e Irak, Francia lo hizo con Siria y con el Líbano. Francia se fue de la zona en 1946, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que las fronteras que ellos más o menos dibujaron durante su permanencia en la zona son las que se quedaron. Son, igual que pasa con África en muchos lugares, sobre todo a raíz de la colonización, son fronteras en muchos casos superficiales, en el sentido de que han dividido grupos étnicos, grupos culturales, los han dividido. Buen ejemplo de ello son los kurdos, que ni siquiera tienen un estado. Y por eso digo que son fronteras artificiales que causan, aparte del tema de los recursos, aparte de todo esto, también causan conflictos, vamos a llamarlos regionales o internos, dentro de los países. Entonces, ya vamos viendo que durante el siglo XX se va confeccionando esta zona, una zona caliente, que además mezcla intereses globales, intereses locales, intereses regionales, que pues eso, que prácticamente no siguen sin poner de acuerdo a nadie y por tanto es el foco probablemente más caliente del mundo ahora mismo. Sí, yo creo que desde que tengo yo memoria siempre ha sido uno de los puntos más que siempre está en en las telenoticias, que siempre sale en siempre que hay guerras, ataques, etcétera, etcétera, siempre esa zona hay algún país que está implicado, o sea que sí, que es un punto muy muy caliente. Claro. Entonces hay que también recordar que dentro de este pacto Sykes-Picot se hizo una promesa a los musulmanes que les ayudasen a derrotar al Imperio Otomano, y era que se supone que les iban a dar un país, digamos, de carácter musulmán, que sería un único país, digamos, una unión musulmana. Cosa que al final no hicieron. Hay que decir que en este acuerdo también, por ejemplo, se incluía al que entonces era el jerife Hussein ibn Ali, que era el jerife de la Meca, digamos una especie de caudillo, se iba a hacer un país unificado, que al final no ocurrió. Se decidió dividir la zona en diferentes países, que pues lo que te comentaba antes.
acabada la Segunda Guerra Mundial y con estos todos los problemas, ¿no? La presencia que había sido de los países occidentales, las fronteras artificiales, esa promesa incumplida, etcétera, más luego, y ya parto desde la base, que hay un conflicto milenario, milenario, entre dos ramas, principalmente las dos principales ramas del Islam, que son los suníes, que son la rama mayoritaria del Islam, y los chiíes, que también tienen conflictos religiosos que han provocado conflictos armados, es decir, a las dimensiones política, económica, etcétera, unimos la religiosa también. O sea que veamos que la zona realmente es un polvorín que estalla a la mínima. Como decía, al acabar la Segunda Guerra Mundial aparece una ideología nacionalista árabe que es conocida como Ba'ath, que es una mezcla, pues eso, de panarabismo, socialismo, pero que pretende tener un gobierno laico, ¿vale?, que surge en los años 40, pero que se desarrollará sobre todo durante los años 50 y 60. Y su punto de origen va a ser la Siria posfrancesa. Fue una política seguida también. Los dos grandes estados Ba'ath que han existido son la Siria actual de los Assad y la Irak de Saddam Hussein. Hay que decir que ya nos estamos situando también en la época de la Guerra Fría. La recién creada Israel, que es apoyada por Estados Unidos, y la Siria del Assad, que es apoyada por Rusia, por la entonces Unión Soviética. Hay que recordar que Assad padre, Basil al-Assad, que es el padre, tras nacionalizar las reservas de petróleo, por cierto, como buen seguidor y protectorado que era de la Unión Soviética, decidió invadir Líbano, lo que fue el origen de una posición islamista. Entonces esta ideología Ba'ath, digamos que se vio enfrentada a aquellas posiciones más islamistas dentro de la política de la zona. Es decir, aquellos que consideraban, como hoy tenemos ejemplos bien claros, como por ejemplo Arabia Saudí, que la política y la religión son una cosa y tienen que ser lo mismo. Sí, está muy bonito mezclarlas. Sí, los Ba'ath pretendían separarlo, mientras que, pues eso, al llevar este a cabo de política y sobre todo tras la invasión del Líbano, pues decidieron oponerse a estos Ba'ath los partidos más islamistas. Es, por cierto, la época del origen de algo que no sé si te suena, que son los hermanos musulmanes, que, por cierto, ganaron unas elecciones en Egipto que llevó a una contragolpe. De hecho, ahora dirige el gobierno egipcio a un militar, al Sisi. O sea que, para que veamos que la situación es complicada. Dentro de Siria, cuando se produce la llegada de los hermanos musulmanes, estamos hablando de que en Siria el 70% de la población es suní, mientras que la minoría que gobierna, esta ideología Ba'ath, dirigida por la familia Assad, es de origen chií, es Wahhabi, que no es la canción de las Spice Girls. Gracias por meter algo suave para quitar la tensión. Sí. Son de minoría chií. Entonces estamos hablando de un país donde una minoría chií con un concepto laico del Estado está gobernando sobre una población muy mayoritariamente suní. ¿Vale? Esto es Siria internamente. Entonces, al llegar el hijo, en el año 2000 muere Basil al-Assad, llega el hijo, el que actualmente es, el que era presidente de Siria, Bashar al-Assad. Su gobierno es verdad que se inició con ciertas esperanzas de cambio al intentar modernizar el país. Por ejemplo, permitió la llegada de Internet a Siria. Sí. Entonces es cuando aparece por primera vez una oposición democrática. Los hermanos musulmanes no eran muy democráticos. Pero esta primera oposición democrática aparece de una forma más o menos pseudo-organizada, más o menos. Lo que pasa es que esta apertura, entre comillas, también permite la vuelta de los hermanos musulmanes. Ya. También hay que recordar que es la época del 11S. Es cuando George Bush, hijo, decide incorporar a Siria al eje del mal. No sé si te acuerdas tú lo del eje del mal, que dijo, sí. Estados Unidos decidió combatir al terror y puso en el eje del mal a 6 países, a Irán, Irak, Libia, Cuba, Corea del Norte y a Siria.
Y entonces, claro, pues digamos que eso no ayudaba, ¿no? Un poquito. Claro. Es que lo del eje del mal parece tan de película de James Bond o de Austin Powers, que puede ser también, ¿eh? Sí, puede ser real. Y aparte también hay que contar en la zona con un pueblo, es el pueblo kurdo, que no tiene país propio, que está disgregado entre múltiples países, principalmente entre Siria y Turquía. Entonces, claro, empieza una oposición democrática, empieza el regreso de los hermanos musulmanes y los kurdos empiezan a exigir un estado propio que les dejen independizarse, o al menos un estado autónomo, algo que les permita gobernarse a sí mismos como pueblo que son y que no se les reconoce. Y en todo este caldero llegamos a la primavera de 2011, que son las primaveras árabes, ¿vale? Que es, digamos, las protestas y manifestaciones en 7 países musulmanes en busca principalmente de mayor democracia y de mayor capacidad de autogobierno de los países. No voy a hablar de todo, nos vamos a concentrar en Siria. En Siria estas manifestaciones surgen en marzo de 2011 en una ciudad llamada Deera, que está al sur del país. Hubo una gran manifestación que acabó con el arresto y con la tortura de algunos adolescentes, algunos jóvenes que habían hecho pintadas en las paredes de un colegio. Claro, eso te iba a decir. Tenemos que ver las manifestaciones allí en esos estados desde otro punto de vista, no como las que vivimos aquí en España, por ejemplo. O sea, allí no van con tonterías a las manifestaciones. No, allí en una manifestación te juegas la vida, claro, básicamente. Entonces, después de estas detenciones, de estos casos documentados de tortura, pues las fuerzas de seguridad del gobierno de Al-Assad decidieron abrir fuego contra los manifestantes y pues desgraciadamente murieron bastantes personas en aquellos incidentes, que además ya no solo se daban en Deera, se empezaron a dar en Homs, en Alepo y en Damasco, en las ciudades importantes. Entonces estas protestas fueron creciendo poco a poco, cada vez había más manifestaciones, mayores enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. De hecho se llega a exigir ya en las manifestaciones la dimisión de Bashar al-Assad, lo que acabará en que más o menos en julio de 2011 la oposición más o menos organizada decide tomar las armas. Primero se supone que como autodefensa ante la agresividad y la violencia de las fuerzas gubernamentales, y después ya para en ciertas zonas expulsar a esas fuerzas gubernamentales y empezar a tomar el control del territorio. Es decir, no hay una fecha exacta para el comienzo de lo que hoy es la guerra de Siria, pero bueno, más o menos manejamos estas fechas entre marzo y julio de 2011. Puede ser que lo que se esté manejando en Siria sea otro de estos casos de demasiado protagonismo sobre una persona, o una persona que adquiere todo el poder de un estado en concreto. Bueno, evidentemente es un estado personalista lo que los Assad hicieron, pero en la zona no es nada extraño, quiero decir, así fue la Irak de Hussein. Cuando se decidió quitar a Hussein, pues mira el estado en el que está Irak. En Irán, por supuesto, está el Ayatollah Khamenei. En Turquía, mira lo que está intentando Erdogan. Sí. En Egipto está el Sisi. Quiero decir, todos los países de la zona, no sé si por necesidad, y esto hay que planteárselo, aunque suene duro, la necesidad de un gobierno autoritario y fuerte a veces se hace plausible, en el sentido de que realmente son países difícilmente controlables. Estamos hablando de multitud de división étnica, multitud de división social, una mala repartición de la riqueza absoluta. Bueno, nada que decir de los jeques, del personalismo de los jeques en Arabia Saudí o Emiratos Árabes. Quiero decir, se corresponden un poco con la situación, ojalá no fuera así, pero hay que decir que, por ejemplo, y esto yo lo planteo más como una pregunta, más que como una afirmación, pero hay que ver los casos, por ejemplo, de cuando se decidió quitar a Saddam Hussein en Irak, a Mubarak en Egipto o a Gaddafi en Libia. ¿Cómo están esos estados ahora mismo? Simplemente dejo la pregunta, que cada uno responda lo que quiera. Evidentemente lo deseable es una democracia sana, normalizada, pero la situación ahora mismo es la que es. Claro, si el término democracia lo tomamos por que cada uno tome la justicia por su mano cuando le apetezca y enseguida estemos cogiendo las armas, pues igual sí que es medianamente justificado el tema de una autoridad que controle un poco el tema, siempre
dentro de lo que es, a ver, digo, sin quitar, o sea, sin quitar lo que sería lo que nos gustaría, la democracia en sí, una democracia como la que vivimos nosotros, por ejemplo. Lo que habría que hacer es iniciar procesos que desembocasen en una democracia, que fueran procesos pactados, hablados, consensuados, discutidos, pero desgraciadamente en esta zona es complicado que nadie haga saltar por los aires ese tipo de cosas. Varios procesos de paz en todos los conflictos que ha habido en la zona se han empezado y muy pocos han llegado a buen puerto. Las fronteras probablemente están mal trazadas, por supuesto hay un abuso extraordinario de poder de quien lo tiene, sí. Eso hay que decirlo, porque bloquear una manifestación con disparos y matando a civiles, quiero decir, no es comprensible bajo ningún punto de vista. Pues no. Entonces esa transición que debería empezar pues debe ser una transición pactada, tutelada probablemente por las grandes potencias, pero claro, es que las grandes potencias tampoco se ponen de acuerdo, o sea, es tal el caos que hay en la zona que es comprensible, no digo que lo comparta, evidentemente sí, no lo comparto, pero es comprensible que en la zona lo que surjan serán poderes personalistas y poderes fuertes autoritarios, sí. Porque intentar ahora mismo una democracia con la situación que hay, y me refiero no solo a la situación interna de los países, también a las relaciones externas y a al papel de las grandes potencias en la zona, es que es extraordinariamente complejo. Claro, a mí me da la sensación, viendo noticias o escuchando, leyendo, lo que sea, que todo el mundo mete mano por allí en todos estos países, Estados Unidos, Rusia, Europa, etcétera, etcétera. Sí, ahora cuando hablemos de los contendientes, de los beligerantes, veremos un poquito cuál es la situación y empezaremos a entender, a tener un atisbo de por qué es tan complicado esto que está ocurriendo en Siria. Uh-huh. Bueno, como te he dicho, esta violencia de la que hablaba antes, que empieza en manifestaciones y acaba con la oposición tomando las armas, pues se convirtió en guerra civil y digamos que como guerra como tal empieza a tomar cuerpo cuando estas luchas llegan a Damasco, que es la capital, y a Alepo, que llegan en 2012. Es decir, antes, a pesar de que ya hay grupos organizados dentro de la oposición que luchan contra las fuerzas gubernamentales, se considera más bien accidente aislado hasta que la situación empieza a llegar a las grandes ciudades. Hay que decir, por decir algunos datos, que en junio de 2013 la ONU comunicaba que más de 90.000 personas habían muerto en el conflicto. En agosto de 2015 la cifra subió a 250.000 personas y en marzo de 2017 se habla ya de 450.000 muertes documentadas, aunque hay una ONG llamada I Am Syria que va llevando, digamos, un seguimiento exhaustivo del conflicto, habla ya de más de 470.000 muertes, entre ellos más de 55.000 niños. Yeah. Lo que tenemos que entender, porque yo creo que lo que nos ha llegado a Europa es que básicamente esto es un conflicto entre Bashar al-Assad y los rebeldes. Uh-huh. Y lo que tenemos que entender es que el conflicto es mucho más complejo que todo eso. De hecho, tiene multitud de dimensiones. Es decir, efectivamente hay una guerra por el poder entre Bashar al-Assad y los opositores, pero hay una guerra religiosa, los suníes contra los alawíes, que son chiitas. Hay una lucha regional, es decir, entre países como Arabia Saudí, Turquía, Egipto o Irán. Hay una lucha regional, por supuesto a nivel global, Estados Unidos o países de la Unión Europea y de la OTAN, y Rusia por otro lado, con China, que bueno, más o menos está ahí como si no estuviera, pero bueno, ahí se va dejando caer. Y a todo esto que ya es muy complejo de por sí, añadimos Daesh, que también hablaremos de Daesh y hablaremos del pueblo kurdo. O sea, es un conflicto tan complejo que llegar a una resolución parece extraordinariamente complicado. Entonces, si quieres, pues hablamos más o menos de las partes, quiénes conforman cada parte, y así quizá podamos entender un poquito. Sí, por lo menos mejor, para aclarar quién son los contendientes, a qué se dedica cada uno o a quién apoya cada uno, para que nos quede un poquito más claro por dónde van. Iba a decir por dónde van los tiros, pero no me parecía muy adecuado. Por dónde van las cosas. Bueno, el primer bando, es una guerra, vamos a hablar de bandos, son las fuerzas gubernamentales de Bashar al-Assad, encabezadas por Bashar al-Assad, que están compuestas por las Fuerzas Armadas Sirias, por las Fuerzas de Defensa Nacional, por un grupo que se llaman Shabila,
que son unas fuerzas paramilitares alawíes, es decir, de la secta religiosa a la que pertenece al-Assad, que son una minoría en el país, como te he dicho antes, y que se cree que es la fuerza que usó al-Assad para infiltrarse en las manifestaciones que acabaron como acabaron. Han sido denunciados públicamente muchas veces como un grupo extremadamente violento y de hecho los Estados Unidos en 2012 lo incluyeron dentro de la lista de grupos terroristas. Desconozco si la Unión Europea lo ha hecho. En cualquier caso, esta fuerza Shabiha fue creada por al-Assad padre en los años 80 ante una crisis que se dio bastante similar. Además, dentro de las fuerzas gubernamentales encontramos milicias cristianas, es decir, son grupos étnicos asirios, siriaco-arameos y armenios de religión cristiana, de sectas cristianas, que prefieren un gobierno secular, aunque autoritario, de al-Assad, a un gobierno islamista donde ven que se los van a cepillar, sí, para que nos entendamos. Incluso dentro de estos propios grupos que se están juntando tiene que ser muy complicado el mantener un orden, por ejemplo, entre todos los que has comentado que van de la mano de al-Assad. Es complicado en cualquiera de los frentes. Claro. O sea, cuando vayamos viendo bandos vamos a ver que los componentes internos de cada bando es extraordinariamente heterogéneo. Claro. Digamos que las fuerzas de al-Assad, que son las mejor preparadas pero también las minoritarias, uh-huh, se mantienen las posiciones gracias precisamente primero a que son las mejor preparadas y segundo a que digamos por lo menos tienen un tronco común que es el gobierno de al-Assad. Todos quieren mantener el gobierno de al-Assad. Los cristianos no es que sean lo único que los cristianos dicen ante un islamista y un laico prefiero al laico, es lo que vienen a decir. Pero espérate porque dentro del grupo de al-Assad también está Hezbollah, que no sé si te suena. Sí. Hezbollah es un grupo paramilitar libanés que es de religión chií y como chiíes han ido a apoyar a al-Assad. A sus soldados les paga Irán. Madre mía. O sea, su manutención y su munición y sus armas las está pagando Irán, que es el gran estado chií. Uh-huh. Como digo, también está Irán, que es claro. Que claro, lo que quieren es que no ganen los suníes. Eso te iba a decir, el interés de Irán en esa guerra es evitar que los suníes hagan con otro país. Básicamente tú tienes que entender que los grandes rivales en la zona a nivel regional son Irán chií contra Arabia Saudí suní. Uh-huh. Digamos, si pudieran, el uno se destruirían al otro sin dudarlo, sin pestañear. Yeah. O sea, se tiene un odio visceral a muerte histórico, cultural, de cualquier clase. Entonces Irán, como te he dicho, al-Assad lleva a cabo un gobierno laico, pero su tendencia religiosa es chií. Claro. Entonces ellos van a apoyar a un gobierno chií, aunque les gustaría que fuera de otra forma, pero bueno, no deja de ser un gobierno chií para que los suníes no se hagan con el gobierno de Siria. Claro, que al final les permitirá tener mejor relación si la guerra llegase a su fin en algún momento. Irán es un gran aliado de Rusia y Siria es un gran aliado de Irán. Ya. Hola, perdona que te interrumpa a mitad del episodio. Ya sé que está muy interesante y no quiero que te pierdas nada. Pero tengo que contar algo muy especial y muy importante también para nosotros. Bueno, desde hace unas semanas hemos abierto una campaña en Patreon. Ahora ya te habrás enterado, pero yo te lo voy a contar otra vez. Patreon es una herramienta mediante la cual los pequeños creadores, como nosotros, no pequeños en alma y en corazón, sino pequeños en recursos, podemos pues sacar cierto dinerillo para poder sacar adelante nuestros proyectos y poder llevarlos mucho más allá de donde se encuentran. Nos puedes apoyar con el dinero que puedas, con el dinero que quieras. Es decir, cualquier apoyo para nosotros será muy bienvenido y de verdad que nos va a ayudar bastante. Lo único que tienes que hacer es entrar en patreon.com/esto también es política y ahí te explicamos un poquito más la campaña, nuestros objetivos y nuestras recompensas. www.patreon.com/esto también es política. Entras ahí y bueno, nos apoyas buenamente con lo que puedas o con lo que quieras. Te dejo escuchando el episodio, muy atento porque está muy interesante el tema de la guerra de Siria.
Aparte, han ido milicias chiíes de otros países, de Afganistán y de Pakistán. Se encuentran fuerzas de chiíes de Afganistán y Pakistán también en la guerra. Y luego, por supuesto, Rusia, que desde septiembre de 2015 se ha introducido en la guerra de forma activa. Ellos tienen fuerzas militares, principalmente aviación. De hecho, por ejemplo, el día que entraron, el mismo día, el general Sergei Kuralenko acudió a la embajada de Estados Unidos en Bagdad a avisarles de que iban a bombardear una zona en la cual se mezclaban soldados de Daesh con gente de la oposición apoyada por Estados Unidos. Les dijo que retiraran a sus soldados de la zona que iban a bombardear. Una hora después de ese comunicado bombardearon la zona, o sea que no iban con bromas. Esto, por ejemplo, para quien haya seguido la noticia del último bombardeo estadounidense tras el ataque con armas químicas, sabrá que Estados Unidos avisó a los únicos a los que avisó fue a los rusos para decirles que quitaran a sus soldados de ahí, que iban a bombardear, y una hora después estaban bombardeando, o sea, para que veáis que todo tiene un porqué. Madre mía, sí. Esto más o menos serían las fuerzas gubernamentales. Ahora vamos a lo que se conoce como la oposición siria. Uh-huh. Son muchos grupos muy diferentes, financiados principalmente por Arabia Saudí. Digamos, en la zona noroeste del país es donde se han hecho un poco fuertes, solo que en el noroeste del país estos grupos están encabezados por el Frente al-Nusra, que para que nos entendamos es Al-Qaeda en Siria. Uh-huh. Está aliado son una alianza de numerosos grupos islamistas muy pequeños. Están bajo el paraguas de lo que internacionalmente se conoce como el Ejército Libre de Siria, lo que ha hecho que más o menos pasara un poquito desapercibido para la opinión pública occidental. No nos ha llegado que este Ejército Libre de Siria, que en algunos momentos ha sido apoyado por las fuerzas europeas y estadounidenses, dentro tienen, por ejemplo, al grupo al-Nusra, al Frente al-Nusra, que es un grupo terrorista. Ya. Una pregunta solo, perdona. Estas financiaciones de las que vienes hablando en cada uno de los grupos, en cada uno de los bandos, no son cosas secretas, ¿no? Ni que... Es decir, que no se ocultan. Que abiertamente... Algunas sí. No y otras sí. Uh-huh. Quiero decir, algunas no, porque el hecho de que Arabia Saudí venda armas a la oposición es algo conocido. Ya. Es una forma de financiar. Quiero decir, yo te puedo vender 700.000 pistolas por 2 euros. Uh-huh. En realidad claro. Estamos haciendo un pacto comercial privado, pero evidentemente te estoy financiando. Esas pistolas no valen 2 euros. Ya, vale. Luego las fuentes de financiación, hay muchas que se siguen rastros. Claro. Hay muchas publicaciones en periódicos internacionales que siguen esos rastros. Arabia Saudí o Irán también financia con dinero. A veces les da... igual que Arabia Saudí, en vez de tal da petróleo o da gas, da reservas energéticas. Sí. Quiero decir, hay muchas formas de financiar, no pensemos que todo es el dinero. Bueno, mientras que el amigo Julian Assange no nos pasa información, todavía no lo tenemos concreto. No confirmado. Bueno, quiero decir, estas cosas se pueden leer en medios como CNN, como la BBC, o quiero decir, no son medios dudosos. Quiero decir, no es Breitbart. Vale. Bueno, este Ejército Libre de Siria, su creación se anunció el 29 de julio de 2011. Básicamente empezó por un grupo de oficiales del ejército sirio que desertaron y decidieron crear este Ejército Libre de Siria. Animaron a otros a seguirle, ellos dijeron para defender a los manifestantes, a los que estaban matando. Uh-huh. Entonces, la primera base que tuvieron estos oficiales que desiertan, evidentemente son declarados enemigos del país inmediatamente. Sí. Se enfrentan a penas serias, probablemente la muerte, así que deciden irse a uno de sus aliados, que es Turquía. Su primera base está en Turquía, aunque en 2012 ya se trasladaron al norte de Siria, cuando en una zona controlada por esta oposición. Era un grupo bien entrenado, pero sin un armamento adecuado. Claro, las armas las tiene el ejército, los que se quedaron, por decirlo de algún modo. En abril de 2013, Estados Unidos anunció una transferencia de 123 millones de dólares a este ejército. Es decir, fue la primera vez que Estados Unidos decidió apoyar al Ejército Libre de Siria, a lo que se conoce comúnmente en Europa como la oposición. Uh-huh. Lo que pasa es que este grupo llegó a una coalición con el Frente al-Nusra, que hizo que Estados Unidos girara su posición
y de hecho ahora el grupo más apoyado por Estados Unidos son los kurdos, con quienes, como digo, han tejido alianza anti-Daesh. Esto no quiere decir que este ejército libre de Siria a veces no combata junto con los kurdos a Daesh. O sea, que aquí prácticamente puedes encontrar de combates de todos contra todos. O sea, como un Royal Rumble, pero desgraciadamente real. Es que eso te iba a decir. Al final no son dos bandos enfrentados directamente, sino que ahí hay múltiples acciones militares entre todos los bandos que hay ahí mezclados. Claro, y luego aparte que cada bando internamente tiene luchas por el poder, luchas por la supremacía, etcétera. O sea, es que esto es un jari. Claro, y luego dependerá, pues eso, de que uno tiene mayor apoyo o que Estados Unidos le ha dicho a otro que haga no sé qué o que no sé qué cositas. Claro, evidentemente tener una buena financiación es importante, pero bueno, que hemos visto que a los primeros tienen con la ayuda de Rusia y de Irán, que estos segundos tienen la ayuda de Turquía y de Arabia Saudí, y que ahora los kurdos, por ejemplo, tienen la ayuda de Estados Unidos y de los países europeos. O sea, como ves, financiación no falta. Sí, joder. Dentro de ese grupo también está lo que se conoce como el Frente Islámico, que son muchos grupos pequeños de carácter islamista más radical, que están, se supone, financiados por Arabia Saudí. Y dentro también hay facciones salafistas. Es decir, en 2013... el secretario de Estado norteamericano John Kerry estableció que las fuerzas yihadistas salafistas eran entre un 15 y un 25% de las fuerzas de esto que hemos llamado oposición. Pero hay otros informes que yo leí en la BBC que revelan que esta cifra podría alcanzar hasta el 50%. Es decir, hasta el 50% de los combatientes de esto que se conoce como oposición podrían ser salafistas yihadistas, es decir, radicales islamistas que vamos, un poco en la idea de Daesh, pero un poco diferente. Pero vamos, que vienen a ser lo mismo. Yeah. Y principalmente se conoce hasta 7 grupos salafistas, pero el que más destaca es el Frente al-Nusra, que como digo es la marca siria de Al-Qaeda, y es el más importante de todos, es el que ha conseguido dominar la parte norte del país que controla la oposición. Se les considera responsables de 50 suicidios bomba y de muchos más atentados en Damasco. Fue apoyado por Turquía mucho tiempo debido a que el Frente al-Nusra se peleaba con los kurdos. Para Erdogan el gran enemigo de Turquía son los kurdos. Sí. Entonces Turquía decidió apoyar al Frente al-Nusra. Esto del el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues sí. esta es la lógica que ha seguido la Turquía de Erdogan. Y sus relaciones, hay que decir que a pesar de ser un grupo salafista yihadista, sus relaciones con Daesh son muy malas. Y de hecho se odian a muerte. Madre lo mía. cual, bueno, dentro de lo malo, pues yo qué sé. Y sus relaciones del Frente al-Nusra con el resto de grupos del que te he hablado de la oposición tampoco son fáciles. Ya. Ahora estoy pensando así que igual las guerras que estudiábamos nosotros en el colegio eran bastante simples y las que van a estudiar nuestros hijos van a ser un poco complejas. Bueno, nuestras guerras eran simples. Cuando nosotros estudiábamos, sobre todo las guerras europeas, eran ciertamente simples porque no se basaban en criterios políticos, económicos, pocas veces en criterios étnicos, raciales, religiosos. Sí, Quiero decir, o era toda guerra tiene múltiples dimensiones. El problema está en que en esta zona, en el Medio Oriente, y por eso es el polvorín, se mezcla todo. O sea, sí, todo todo. lo imaginable aquí te lo puedes encontrar. Y eso, que está metida en la cabeza de todo el mundo. Todo el mundo literalmente. Exactamente. El tercer grupo, el tercer bando, serían lo que se conoce como las Fuerzas Democráticas Sirias, que es algo que no se conoce mucho en Europa. Es una alianza de milicias árabes, asirias, armenias, kurdas y turcomanos que luchan para conseguir una Siria democrática y federal. Esto, cuando generalmente en las noticias europeas se refieren a los kurdos, en realidad se refieren a estas Fuerzas Democráticas Sirias, que son principalmente kurdas, pero no solo. ¿Vale? Entonces, es una fuerza que se opone a Bashar al-Assad, evidentemente, pero sí, que sus principales esfuerzos militares se concentran en luchar a Daesh y al Frente al-Nusra, porque están en el norte del país. Y como digo, el grupo más numeroso y más importante, quien domina más o menos la coalición, son los kurdos. Los kurdos representan más o menos el 10% de la población de Siria al inicio de la guerra
y componen, como digo, el 60% de estas fuerzas democráticas sirias. Históricamente es un pueblo que ha sufrido la privación de derechos civiles, de derechos culturales, de derechos económicos, tanto en Siria como en Turquía y en otros países, pero principalmente en estos dos. Es verdad que al inicio de la guerra Bashar al-Assad intentó acercarse a ellos, les concedió la ciudadanía en 2012, algo que no tenían, pero los kurdos evidentemente quieren más y con este conflicto ven la posibilidad de, aunque sea mínima o remota, de conseguir un estado autónomo, de conseguir lo que llevan muchos años buscando. En marzo de 2016 el Consejo Democrático Sirio, que es, digamos, quien maneja esta alianza, se ha declarado federación autónoma en el norte de Siria y, como digo, actualmente lucha principalmente contra el Frente al-Nusra y contra Daesh. En el norte del país hay una lucha a tres bandas bastante compleja. Y no hay que olvidar del último componente, que es Daesh. Daesh, que aprovechó el conflicto civil sirio y la debilidad del gobierno iraquí, del recién restaurado gobierno iraquí tras la retirada de las tropas estadounidenses, obtuvieron muy rápidamente el control de buena parte del país. Llegaron a controlar un tercio de Siria, o sea, es una pasada. Actualmente están en retroceso, pero siguen controlando una buena parte del país, sobre todo en las zonas rurales. Son conocidos porque impusieron la Sharia en los territorios conquistados entre 2013 y 2014. Entre ellos, por ejemplo, pues nos han llegado, recordarás, vídeos de ejecuciones, de degollamientos, etcétera. Y, digamos, era un grupúsculo afiliado a Al-Qaeda hasta 2014, cuando Abu Bakr al-Baghdadi, este señor que creo que solo hemos visto en 2 o 3 vídeos, declaró la creación del califato de Oriente y de Levante y digamos que se ha criticado mucho al Assad, por ejemplo, porque no se ha mostrado muy beligerante con ellos, de momento. Durante su conquista de Siria se deshicieron del frente al-Nusra, es decir, decidieron que al-Nusra eran sus enemigos, se deshicieron de ellos, tomaron el control de los pozos petrolíferos y de todos los recursos del país y expulsaron al frente al-Nusra hacia el norte. De ahí que al-Nusra y Daesh se lleven tan mal. Es decir, no deja de ser una lucha interna dentro de un grupo salafista. Es verdad que Turquía, por ejemplo, ha hecho ojos ciegos al tráfico de petróleo y de antigüedades en su territorio, porque, como digo, Daesh lucha contra los kurdos. Ahora parece, porque lo de Turquía a ratos sí, a ratos no, parece que ya se ha puesto un poco más serio con Daesh. Bueno, sobre todo, parece principalmente porque Turquía recibió atentados de Daesh, si no, probablemente Erdogan seguirá haciendo lo mismo. Sí. Y digamos que estos atentados, más allá de la actividad que lleva en Irak y en Siria Daesh, todos conocemos que lleva a cabo atentados en Occidente y en otros países de la zona. Hay que recordar que hace muy poquitas fechas se produjeron 2 atentados en 2 iglesias coptas en Egipto. Pues básicamente lo que pretenden, todos los analistas que he tenido la oportunidad de leer, dicen que lo que pretenden es provocar una sobrereacción de los países occidentales para que los países musulmanes puedan unirse en contra de ellos. Realmente lo que pretenden es la unidad del Islam. No sé si será así o si no, me parece una buena teoría, pero bueno, habrá que ver cómo sigue esto. Claro, es que el realizar esta serie de atentados fuera de la zona en donde ellos están o que ellos están intentando poblar, podríamos decir, o controlar, no tiene mucho sentido más que eso, ¿no? El intentar que se haga algo sobre esa zona o que repercuta en algo en su lucha. Sí, yo creo que es eso, ¿no? No sé si tanto en la zona, que pues, digo, en la zona ya poco más se puede hacer, o sea, sino más sobre todo en los países de origen, ¿no? Conseguir que, pues eso, que en Europa empiece un pogromo contra los musulmanes o en Estados Unidos y así, entre comillas, o ellos lo que piensan es que los musulmanes se den cuenta de que el Occidente es su enemigo, que solo el Islam es pues lo que merece la pena, lo que debe existir, etcétera, etcétera. Por eso el ascenso de estos partidos en Europa, de los que ya hablamos, supone un cierto riesgo no ya para nosotros como civilización, sino para el propio mundo, porque
quiero decir, puede acabar en consecuencias como una guerra a gran escala, que vamos, que no estamos tan lejos, por mucho que diga que crea la gente. Ya. Bueno, entonces has hablado de 4 bandos al final. 4 bandos principales, cada uno con sus apoyos exteriores y regionales. Sí, básicamente. Son las fuerzas gubernamentales, lo que conocemos como oposición, lo que conocemos como los kurdos y Daesh. Eso es lo que habría dentro del país. Uh-huh. Pero como ves, dentro de cada grupo había muchísimos grupos muy heterogéneos, muy diferentes. Sí. Entonces, básicamente dar algunos datos sobre la guerra. En la ONU se han presentado informes que muestran evidencias de que todos los bandos, todos han cometido crímenes de guerra, como es esperable en cualquier guerra, por desgracia, que incluyen cosas como asesinato, tortura, secuestro, desapariciones, etc. También ha sido el Consejo de Seguridad de la ONU ha demandado a todas las partes el final del uso indiscriminado de armas en zonas pobladas, pero va a ser que no. Hay que recordar que Rusia y Estados Unidos no se ponen de acuerdo, con lo cual lo que diga el Consejo de Seguridad pues son más bien cosas políticas que más que otra cosa, si no, no los aceptarían. Hay que decir que en cuanto a las armas químicas, porque todo esto viene a raíz del ataque que Trump ordenó en Siria tras el ataque con armas químicas, hay que decir que no es el primero. En agosto de 2013 1.429 personas fueron asesinadas después de que misiles llenos de gas sarín alcanzaran algunos barrios de Damasco. Hay que decir que el gas sarín lo que hace es paralizarte, con lo cual no puedes ni respirar hasta que falleces. Sí. Las fuerzas occidentales ya en su momento acusaron al gobierno y hasta a los rebeldes. Es decir, cada uno se van echando la pelota, es decir, exactamente igual que ha ocurrido ahora. Sí. Y ante la amenaza de una intervención, Obama amenazó con una intervención, Assad acordó la completa retirada y destrucción de todo el arsenal químico sirio. Supuestamente se hizo en 2014, pero digamos que han existido ONGs y organizaciones que han seguido denunciando que esas armas, seguían existiendo armas químicas, que como hemos podido comprobar, pues parecía que tenían razón, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en este caso el señor Trump ordenase el lanzamiento de misiles, no sé, a mí me suena como en plan, bueno, podéis pegaros, pero hasta un punto. Si os pasáis de lo que yo creo, os meto mis misilazos. Algo pues, tal que así. Pues parece. Ah, vale. Hay que decir que evidentemente lo vamos a reiterar, esta guerra ha supuesto una crisis humanitaria. Hablamos de que más de 5 millones de personas han abandonado Siria desde el inicio del conflicto, la mayoría mujeres y niños. Que los países que más sirios han recibido han sido Líbano, Jordania y Turquía. Si queréis más datos los tenéis en nuestro podcast dedicado a los refugiados de septiembre de 2016. Efectivamente. Estamos hablando de que en torno a un 10% de estos refugiados son los que han alcanzado Europa. Un 10%. Estamos hablando de un medio millón de refugiados sirios son los que están aquí en Europa. A esto hay que sumar casi 7,5 millones de desplazados. Es decir, gente que tiene que abandonar sus casas pero que se van a otro lugar del país, dentro de las fronteras, pero que no están en su casa. Sí. Que no son reconocidos como refugiados, sino como desplazados. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de que esta guerra ha afectado directamente al movimiento de unos 12, 13, 14 millones de personas, que me parece una pasada. Una burrada, sí. La ONU dice que se precisan unos 3.200 millones de dólares para ayudar a unos 14 millones de personas, de entre ellos 6 millones de niños, dentro de Siria, estamos hablando. Que el 70% de la población no tiene acceso a suficiente agua potable, que 1 de cada 3 personas no puede encontrar comida suficiente y que más de 2 millones de niños no pueden acudir a sus escuelas y que 4 de cada 5 sirios viven en condiciones de pobreza. Hay que decir que los contendientes todos se niegan a que las ONG tengan acceso a ciertas zonas. Hablamos de hasta 4,5 millones de personas viviendo en zonas inaccesibles para estas ONGs, incluyendo a 40.000 personas que a día de hoy todavía están bajo estado de sitio, es decir, que no pueden salir de sus lugares de residencia. Uh-huh. Así que, como verás, pues esto es una desgracia. Es verdad que como ningún bando ha sido capaz de infligir una derrota clara a otro, no parece fácil que las potencias extranjeras se pongan de acuerdo
para un proyecto de paz, hay que decir que este proceso de paz está bastante estancado y parece bastante lejano, por desgracia. En 2012 hay que decir que la ONU instó a aplicar un tratado en Ginebra que instaba a poner un gobierno transicional, digamos que anduviera en las fases iniciales del conflicto, que anduviera hacia un gobierno democrático, etcétera. Pero como hemos visto, el conflicto se ha ido haciendo más y más complejo, falta de acuerdo por parte de todo el mundo, a nivel interno, a nivel regional, a nivel global, así que parece bastante complicado. Claro, parece como que se ha llegado a un punto en el que todo está estable dentro de la gravedad, ¿no? Quiero decir que ninguno sobresale sobre los otros y al final todo sigue igual. Sí, de hecho, como digo, tiene pocos visos de cambiar. Durante un momento, con el ascenso de Daesh, se pensó que iba a ser el catalizador mediante el cual Rusia y Estados Unidos se van a poner de acuerdo y iban a obligar a todos los bandos a ponerse de acuerdo, pero se ve que no, que es difícil que encuentren una solución conjunta incluso contra Daesh. Hay que decir que desde 2016 hay conversaciones en Ginebra que se supone que bueno, esta vez no están rotas. Hubo unas que se iniciaron que se acabaron exactamente a los 2 días. Hay unas conversaciones de paz, como digo, abiertas, pero que no avanzan. O sea, no hay manera. Por cierto, hay que decir que Estados Unidos dejó de apoyar a la oposición porque debido a su alianza con Al-Nusra lo que no quería es que sus armas llegaran a Al-Nusra o a Daesh. Yeah. Por ejemplo, o sea, que veamos que el conflicto es bastante complicado. Lo que empezó como una parte más de unas primaveras árabes, de unas manifestaciones que buscaban más democracia, pues se han convertido en una guerra civil, en una guerra regional y veremos si no acaba en una guerra global. Hay que decir que el tema está muy complicado. Una última pregunta. ¿El papel de Occidente, en este caso Estados Unidos, la ONU, la OTAN o quien tenga que ir, se supone que debería ser pacificador, ¿no? No en ningún momento meter más chicha para, yo qué sé, para levantar a cualquiera de los bandos? Hombre, yo entiendo que cualquier gran potencia, y con esto incluyo a Estados Unidos, a la Unión Europea, pero también a Rusia o a China, entiendo que su papel debe ser, ya que hay un sistema de grandes potencias, debería ser intentar, evidentemente, mantener la estabilidad en el mundo. No elevar la tensión más de lo necesario, que yo entiendo que todos tienen sus intereses y tal, pero entendiendo que bueno, que un mundo destruido por armas nucleares, que parece que es a lo que vamos, pues no lo van a controlar tampoco, o sea que... Claro. No sé. Vale, sí, queda bastante claro. Bueno, no sé si tienes algún punto más que comentar. Bueno, yo creo que para más o menos empezar a entender el conflicto, creo que lo hemos hecho bien. Tampoco es cuestión de meter más Harry, que es complejo, es muy complejo todo. Efectivamente. Bueno, pues seguiremos, como decimos siempre, el conflicto de cerca. Por desgracia, tendremos que seguirlo porque tiene visos de no terminar pronto, de no tener una solución muy sencilla. Y seguiremos viendo noticias como las que vemos hasta ahora sobre estos temas. Y por si nos queréis hacer alguna pregunta, alguna duda o queréis escribirnos, yo qué sé, metiéndoos con nosotros, que también puede ser, ¿no? Podéis hacerlo a los siguientes métodos de contacto que vais a escuchar ahora. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook, Esto también es política, o en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog, estotambiénespolitica.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, pues yo creo que ya tenéis asimilados los métodos de contacto inside vuestro. Ahora tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Por qué llamas a los haters? Claro, es que es verdad. Ahora me estoy dando cuenta. Era por tener un poco animado lo que es la cuenta de correo. Ah, bueno, vale. Esto no es como de eso que dicen, si no lo usas te lo cierran. No.
No sé, yo es que me creo todo eso. O sea, Ya. yo cada vez que me dicen tienes que mandar un mensaje no sé qué para ver que tu cuenta de WhatsApp está activa, yo lo hago. Sí, sí. Y que te van a dar una estrella si lo mandas también. Sí, de hecho estoy esperando una ya. Pero en el cielo, o sea, una galaxia. Sí. De estas nuevas vale. que han descubierto exoplanetas, pues de esos. ¡Ay, qué bonitos! Los exoplanetas. A ver cuándo podemos ir a grabar allí algún episodio, ¿no? A lo mejor grabamos un episodio de los exoplanetas. Joder. La política en los exoplanetas. La política marciana. Es complejo también, ¿eh? Tú imagínate, hablando de la guerra de Siria, el giro que daría el planeta si de repente aparecen aquí los marcianos. Y dijeran, oye, ¿qué pasa? Que aquí estamos nosotros. Sí, bueno, yo lo humanizo todo mucho, entonces yo creo que sería un poco de papo y a la mía. Sí. ¿Sabes? Y vienen aquí con rayos láseres que fulminan todo diciendo, anda, ¿dónde vais con vuestras pistolas? Anda. Igual sería la única forma en la que todo el planeta nos juntaríamos para luchar contra una causa común, ¿eh? Bueno, espérate, yo eso no lo tengo tan claro. Lo mismo alguno intentaría sacar ventaja en plan, yo soy súper aliado, soy un buen amigo, seguro. Yo siempre he creído en vosotros, marcianos verdes. Sí, os he llamado repetidamente, me habéis hecho caso. En fin. Bien. Bueno, colocaremos nuestros telescopios mirando hacia el cielo por si acaso vienen los ovnis, que es una forma de terminar maravillosa para un podcast de política. Sí. Así que, amigos, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Un besete.